noticia larga, digamos, sobre el tema, y ahí señalaban que la pregunta fue el 13 de marzo de este año, es decir, hace 4 meses, digamos, ¿no? Pero que además había sido ya de dominio público esto, o sea, no la pregunta, sino esa insinuación que atenta sin lugar a duda la dignidad de una persona, ¿no? Nosotros no sabíamos. ¿Alguien había especulado sobre qué se había dicho durante la presentación del señor Arosemena? Que yo sepa, varios medios escritos lo habían deslizado, ¿no? Sí, deslizado como un tema muy suelto, que había algunas personas queriendo lanzar un tema de esta naturaleza en medios. Ya lo habían advertido además. Estamos hablando de varios meses atrás. O sea, nadie sabía. Pero no se decía el tema de fondo. O sea, se decía que se está tratando de ver que la señora tal fulano tendría algo, X, Y, Z. Y eso ya era un corridillo por fuera, ¿no? Es una chismosería. En todo caso, más que una chismosería, yo creo que esto es una conjura, un tema ya que daña la dignidad de la persona en lo más íntimo, sobre todo no solamente cuando sea mujer, ¿no? Sino que además de eso, cuando ya está ingresando al terreno, digamos, de la privacidad de una persona, ¿no? Ahora, la pregunta textual, si me permite, es ¿en qué oportunidades y cuántas veces ha tenido usted una reunión o una actividad en común con la primera dama? No me parece que sea una intromisión en la esfera privadísima, ni que maneje un chisme, sino más bien una pregunta que se inscribe muy bien dentro de la materia acerca de la cual quería indagar esa comisión, que es las relaciones del poder con el señor Martín Belaunde, y el señor Arosemena ha sido gerente de Antalsis, una de las empresas... Bendito hubiera sido si eso hubiera sido la pregunta. No, esa es la pregunta. Si solo hubiera sido la pregunta, se refiere. Pero el preámbulo, todo ese corolario, esa mención de Magalizando, de que no sé si es verdad, lo voy a leer, que yo no lo digo, pero que sirve, o sea, lo voy a leer gracioso, para que el público pueda saber y permita hacer propaganda, pero también está en el blog de la Linares, perdón, solamente en el útero, ¿va? Tengo el documento, dice, la señora presidenta dice, solamente quiero hacerle la otra pregunta. Es una pregunta que usted puede no contestar, pero la verdad es que yo prefiero decir las cosas como las pienso. Arosemena dice, perfecto. Marisol Perestello. Y gran parte de la situación que se ha generado en torno suyo, no sé si de repente arriba tienen por favor el pantallazo para poder ponerlo, y gran parte de la situación se ha generado en torno suyo es este rumor que yo voy a repetir, que no voy a repetir, que además no tengo por qué, me parece indigno, impropio, pero en mi condición de mujer creo que las cosas hay que decirlas como son. Y toda esta maraña y falta de respeto a las mujeres en el Perú porque se las inventan, porque finalmente lo que exista detrás del ejercicio público de la vida de una persona no tiene por qué importarle a nadie. Es lo que tiene esta situación y genera todo este chisme Magali Medinero que se hace de un tema para el que yo no me pienso prestar. Pero si quisiera preguntarle formalmente, le pido que entienda que el contexto de mi pregunta es esa. Y ahí viene. ¿En qué oportunidades? El contexto de la pregunta es todo lo que ha leído. Sí, pues. Entonces, y eso está mal, pues. No tengo esa impresión, congresista, porque a mí me parece claro que el contexto de la pregunta es un repudio de la atmósfera Magali Medineja en la que se maneja ¿Era necesario decirlo o simplemente preguntar en una comisión, señor, ¿conoce usted o señora? ¿Conoce usted? ¿No conoce? ¿Cuántas veces se reúne? Usted ha propuesto que discutamos sobre el contexto de la pregunta y yo lo estoy diciendo lo que entiendo por el contexto de la pregunta. Me parece que es un repudio de la chismografía, no una celebración de la chismografía. Entonces ese contexto que está pidiendo... ¿Pero para qué lo dices? Bueno, porque sintió que lo debía decir. O sea, para satisfacer el tema, el preludio de una pregunta que es yo creo que ella tenía un prurito en el que no se sentía, por el que no se sentía cómoda de hacer una pregunta y entonces quería, digamos, curarse en salud. Y eso que quede en acta. Peor. Yo pienso que no todo lo que sucede en una comisión queda en acta. Eso es un agravio, mi querido Mario. O sea, la Constitución... ¿Dónde está el agravio, la verdad? Como que no va a haber. O sea, en el contexto que ella dice, Magali Medinesco, en el contexto que ella dice, chismosa, del chisme, de todo lo que sea, en ese contexto quiero hacerle una pregunta. En el contexto de que yo considero todo esto de esa naturaleza. Perdón. Cuando en el contexto de la investigación... Vamos a preguntarle a Marisa Glavi. ¿Qué es lo que opina? Yo creo que acá hay dos partes en esta discusión que nos ha traído el día de ayer la primera dama. Claro. Porque quien ha traído esto a la escena pública y en debate es la señora Heredia,
quien ha salido ayer en una rueda de prensa aireada, de manera muy cargada y señalando que había una especie de agresión sobre la pregunta que se le habría hecho al señor, es la señora Heredia. Y esto ha salido el día de ayer y ha sido tal el escándalo que mucha gente ha creído que ha sido a la señora Heredia en la que se le ha hecho la pregunta ayer. Y se ha creído que se ha hecho ayer. Y esta pregunta se ha hecho hace 4 meses y a una persona, al señor Arosemena, que es una persona que está metida en esta discusión porque ha sido gerente de Antalsis, una de las empresas vinculadas al señor Martín Belaúnde del Ocio, en una comisión, que es la comisión que investiga al señor Martín Belaúnde del Ocio. Entonces, la señora Marisol Prestello debió hacer el contexto que hizo en la pregunta, tal vez no era necesario. Y probablemente le ganó un tema más bien cristiano, diría yo, de culpa, además. Sí, como si el que de alguna manera le ganó al hacer el contexto de la pregunta. Pero a mí me van a disculpar. Como lo han dicho muchos periodistas, desde el año 2003 hay ese tipo de rumores 13. En toda, 13, perdón, o 12 en todos los espacios de prensa, y hay una discusión muy en off alrededor de una supuesta relación. Y como lo ha tratado de dejar en claro, creo, la señora Perestello, no probablemente de la mejor manera, pero lo que ella ha querido decir, me parece claramente, es que ese rumor, más allá de si es verdad o no es verdad, tiene que ver con si ella tenía relación cercana a una persona vinculada al señor Martín Belaúnde del Ocio, porque hay una supuesta relación entre el señor Belaúnde del Ocio y la señora Heredia, y que eso podría ser la fuente del poder en casos de corrupción. Esa es la discusión y la investigación que hay de fondo. E hizo este preámbulo. Mira, que no tenía yo ningún creo, sentido. el tema de fondo, creo, Verónica, sinceramente, es que esto es una pregunta que se hizo en una sesión secreta hace 4 meses. Y a mí me parece sorprendente que se vuelva pública ayer. Y que se vuelva pública por la señora Narín Heredia. Eso es lo que no entiendo, digamos. Es lo que me parece extraño, porque además me parece, por supuesto, que tiene razón en que nadie tiene por qué meterse en su vida privada, y creo que además no tendría por qué ser parte de la discusión el que pueda ser la vida privada de la señora. Creo que el tema de fondo tiene que ver con si es que hay vinculación o no con posibles casos de corrupción. Vamos a, si nos permiten unos momentos, justo acaba de salir el señor Roy Getz de la Comisión Belaúnde del Ocio. Al señor... Así es, Verónica, está respondiendo justamente a las consultas que está realizando los medios de comunicación después de 2 horas de comparecer ante la Comisión Belaúnde del Ocio. Esa reunión en la que yo participé fue realizada el 15 de mayo del año 2015. ¿Bien? En ese momento el señor Martín Belaúnde era solamente un investigado en esta investigación fiscal. Por lo tanto, es imposible que un investigado se acoja a una colaboración eficaz. Es totalmente falso que se habló de la colaboración eficaz supuesta del señor Martín Belaúnde en esa reunión del 15 de mayo del año 2014. Es totalmente falso, y eso es lo que he venido aquí a demostrar a la comisión, que esas imputaciones son totalmente erradas, ¿no? Así que yo me voy a concentrar ahora ya en la labor de defensa de la señora Narín Heredia, que también está como investigada ahora en esta comisión. ¿Se han precisado los cargos en todo caso bajo los cuales se le ha pedido su... Mire, dicho eso? Esa afirmación de que usted había... la verdad, yo no sé de dónde ha salido eso, porque la procuradora que hizo esta denuncia... Bueno, eso tendría que preguntarle al señor Daniel Figable. Obviamente hemos participado en una reunión, yo considero que no hay ninguna ilegalidad en esa reunión, pero las particularidades respecto de él tendría que contestarlas él. Yo personalmente considero que no ha habido ninguna irregularidad, ni en el señor Figalo, ni en quien les habla, y tampoco en los procuradores que participaron en la reunión. Porque si la reunión fue irregular, los 4 que estuvimos sentados ahí, habríamos cometido una irregularidad. ¿No es así? Luego de haber comparecido ante el grupo de trabajo, ¿usted ha definido si va a presentar algún argumento acá a la comisión para declarar la nulidad de todo lo que se ha investigado? No, mire usted, yo he manifestado y también lo he señalado al inicio de la sesión, he señalado que han ocurrido ciertas irregularidades en esta comisión, las he dejado expresamente establecidas en el acta, ¿no? Obviamente las acciones a tomar, ¿no?, para que uno ejerza debidamente su derecho de defensa, que es un derecho que nos asiste a todos, absolutamente a todos y cada uno de nosotros, ¿no?, a un debido proceso, ¿no?, y al respeto a la imparcialidad sobre las personas que investigan, ¿no?, a una determinada persona. Entonces, cuando existen violaciones al debido proceso, ¿no?, violaciones al deber de imparcialidad, al deber de veracidad,
Entonces existen mecanismos legales. Yo no les puedo decir a ustedes si es que hoy, mañana o pasado voy a interponer una acción legal necesariamente, ¿no? Hasta el momento en que no se interponga una determinada acción, siempre está en evaluación. ¿Se ha violado el debido proceso en su caso? ¿Cómo más va a evaluar esa decisión, doctor? Porque ha pasado ya, ha transcurrido bastante tiempo. Perdón, ¿cómo? ¿Cuánto tiempo más usted va a tomar para tomar una decisión al respecto? Bueno, vamos a ver, Eso siempre está en evaluación. Eso está en evaluación. Yo no puedo decir, dependerá de la evaluación que hagamos. Es simplemente una cuestión. ¿Pero se ha violado su debido proceso o no? Bueno, mire, a ver, les explico lo siguiente. En primer lugar, los hechos del caso de la Centralita no son hechos investigados por esta comisión. Y a mí se me imputa haber participado en una reunión con procuradores del caso de la Centralita. Entonces, si el presidente regional de Ancash no está en esta comisión como investigado, ¿no? Ni ningún otro miembro de Ancash está como investigado en este caso, y yo participé en una reunión para tomar una información, fue una reunión de carácter netamente informativo sobre el caso de la Centralita, entonces ¿qué hago yo? Muy bien. El señor Roy Gates dice que precisamente él... moral cuando he visto mujeres que se han solidarizado entre mujeres, porque esto es una afrenta no solamente personal, sino hasta familiar. Yo soy de las personas que cree y que siente que hay que proteger eso que se llama dignidad. Había sido gerente de una empresa, que es la empresa Antalsis. Y ese es el contexto. A mí, insisto, me parece extraño. No creo yo que haya un congresista del Partido Nacionalista que haya escuchado una entrevista como esta hace 4 meses y no le haya puesto en autos a la presidenta de su partido. Ojo, no estoy hablando acá de la señora si es esposa o no es esposa. Estoy hablando de la presidenta del Partido Nacionalista siendo mencionada en una entrevista como esta y que no la haya puesto en autos con antelación. Y que eventualmente el congresista o quien sea haya pedido y haya planteado una cuestión de orden sobre el tema a la presidenta de la comisión. Lo que a mí me resulta extraño es que esto se desate 4 meses después. Porque no es hace 2 meses, es hace 4 meses. ¿Eso quiere decir que me parece bien que hablen de la vida privada de la señora Ede? No. Tiene todo el derecho del mundo de tener una vida privada y de resolver las cosas que tenga que resolver. El tema aquí de fondo es si la señora tiene un poder diferente al que debe tener en función protocolaria y si ese poder que tiene le ha permitido o no le ha permitido en relación con el Martín Belaúnde Locio ejercer
digamos, posición de dominio con algunas autoridades en un caso de corrupción. Y es la discusión de fondo. Ese es el tema, digamos, que me parece a mí de fondo. Entonces, insisto, no se trata de no solidarizarse con alguien que pueda tener un tema de escarnio por algo de la vida privada. Yo soy muy respetuosa de la vida privada y creo que todo el mundo tiene derecho a que su vida privada quede en el mundo de lo privado. Pero a mí me parece que quien ha levantado el tema en este caso es precisamente la señora Heredia, en un contexto peculiar donde todos están discutiendo el caso de lo que ella se supone y todos esperamos nadie discuta y no se está discutiendo el tema de fondo, que tiene que ver con que si su relación, no personal en el sentido chismográfico absurdo, sino su relación de cercanía con el señor Martín Belaúnde del Ocio y con posibles socios económicos del señor Martín Belaúnde del Ocio, influyeron o no en casos de corrupción, que es el tema de fondo acá. Claro, ¿Y qué es lo que deberíamos estar discutiendo? Rodrigo Arosemena fue gerente general de Antalsis y él mismo acá en esta transcripción que se está difundiendo explica por qué es que se fue, que fueron solamente unos meses y se fue. Entonces no eran socios Martín Belaúnde del Ocio con Rodrigo Arosemena. Era pertinente, creo yo, invitarlo de todas maneras y además saber si es que es real o no es real también, Verónica. Pero, o sea, alguien que ha sido gerente de una empresa vinculada además al señor Martín Belaúnde en unos casos que son complejos y acá más allá de las relaciones que hay o no, ¿no? Pero si profundizamos más el contexto, que se dice, cualquiera que ejerce defensa tiene que ver quién lo está juzgando, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Y entonces tiene que ser un juicio de valor. Entonces a ustedes les parece bien, perdón, disculpa, a algunos les parece bien decir, bueno, pues el juicio de valor que ha hecho la señora Nadine no era necesario hacerlo, sí tenía que hacerse. ¿Por qué? Porque no solamente se está abocando un tema que por una decisión de pasar de un estatus a otro. Ese es otro debate, que también es real. Sino que fundamentalmente, a ver, ¿qué están haciendo? ¿Qué están preguntando? Y cuando usted ve una pregunta desproporcionada y están hablando de usted, va a tener que reaccionar así, se trata de su dignidad. Claro, probablemente otra persona se callaría. Totalmente de acuerdo. Contra la señora y a ver, para cerrar esto, mira, cada uno se hace el juicio a lo que crea conveniente, de acuerdo a su formación, de acuerdo a sus temas, ¿no? Pero sí quiero coincidir con todos en algo. No es bueno que una comisión tan importante se aboque a este tipo de cosas, sobre todo porque hay una pregunta.
distraer. ¿Y le explicaron eso a la primera dama en la citación? Ella dice que no, ella explicó en conferencia. Que entregue el documento, ¿no? Ya el documento ha sido difundido. No. Matado. ¿Matado qué? El documento que ha sido materia de citación no tipifica. El documento yo lo tengo acá y dice... En la última cuenta, otros... Dice, en tal sentido, es decir, la citación, acompaño la documentación sustentatoria de la decisión asumida por la comisión investigadora con la finalidad de que pueda hacer uso de su derecho de defensa con respecto al debido proceso, Es decir, lo que tenemos que conocer es la documentación que acompañaba la citación. Claro, esa no se ha divulgado. Se ha divulgado solamente la citación. Ayer se divulgó. Y nosotros queríamos justamente mostrarle al país hoja por hoja, párrafo por párrafo. No. Porque el señor Roy Gates ayer era el que tenía el documento y se le presentó al señor Johnny Lescano ayer en la hora N con Jaime Altao. Buscaba por todos lados. Y lo que decía el congresista Johnny Lescano es que ellos no son el Poder Judicial. Y que decía, cuando habla de los delitos que se desprendan, o sea, los otros delitos, y que no se especificaba qué delitos eran. Entonces, pero el congresista Johnny Lescano lo que le dijo al abogado es que ellos no son el Poder Judicial, no son para explicar a la población. El encargo que da el Parlamento es para decirle, mire, hay contratos supuestamente irregulares y estos contratos irregulares han sido motivados por algunos delitos, ¿ok? Búsqueme usted estos delitos y quiénes son responsables. En ese ámbito está trabajando la comisión. Entonces, cuando le hacen llegar la condición del cambio del estatus, uno busca lo primero es cuáles son las imputaciones que se hacen referidos a ese tema. Y no hay. Todo graf que no tiene nada que ver, lo ponen ahí, y tantos otros temas, pero al final uno dice, bueno, pues ya. ¿Y qué delito están tipificando? Ninguno. Ok, entonces van a Dice tratar, otros. Van a tratar de invalidar la presentación de la idea, así como Alan García en la mira, lo que le estoy diciendo yo es... quiero decirles es, no hay ningún nexo de causalidad entre el hecho investigado y la participación de la señora Nadine Heredia. Más, ¿qué delitos serían esos? Porque en ese ámbito se tiene que ejercitar la defensa. Eso no ha ocurrido, ¿no es cierto? Por eso, lo mismo que hizo Alan García. Mire, no, en ese caso fue la verdad, no, ojalá resuelvan, y el tema legal no lo conozco y no sé cómo funciona la tipificación o no, pero a mí lo que me queda claro es que el señor Martín Belaúnde Locio se fugó de este país y que hay muchas cosas que tiene que decir y que ha tenido y tiene, y nosotros todos hemos sido testigos, que ha tenido poder de influencia en un conjunto de casos muy concretos en los cuales hay resultados, como los ha explicado la congresista Perestello, que son los que motivan una investigación, y que el señor ha tenido cercanía política y probablemente económica también con la señora Nadine Heredia, y se tiene que hacer una investigación a fondo. Ojalá lo que centre el debate y la investigación tenga que ver con eso, con si hay un vínculo que transmite poder y que ese poder permite o no permite un acto de corrupción. Eso es lo que creo que se debe investigar. Y ojalá, lo que sí me parece a mí extraño y me parece mal, congresista, es que este caso pueda utilizarse eventualmente y este debate para victimizar a una persona que sí creo tiene que dar y responder claramente qué cosa está ocurriendo en este caso. Y además, ojalá quedar limpia. No, yo sé pero que conviene la investigación, un chiquito. Yo sé que acá hay una lectura política y no quieren darle el crédito, no quieren solidarizarse con nadie. ¿Por qué? Porque eso implicaría
que empiece a repuntar políticamente, quedar una víctima. No, no. Acá tenemos que ser seres humanos antes que políticos, antes que cualquier cosa, y no tener un cálculo de esa naturaleza. Y eso pasa por identificar plenamente cuál es lo que debe ser y cuál es lo que no debe ser. ¿Nos está atribuyendo inhumanidad y cálculo político a nosotros? Perdóneme, no, creo que se refiere a María a mí lo que me parece sorprendente, perdone congresista, es que precisamente el cálculo es lo que a mí me sorprende, porque si hubo un nacionalista que hace 2 meses o 3 o 4, y si es 2 semanas, ya sabía que eventualmente había un uso de esta manera, debió decirlo, debió plantear una queja en el Congreso y no lo hizo. Y ahora se está haciendo. Entonces, si no se hizo en su momento, es extraño que no se hiciera. Claro, claro. Y entonces ahí es donde me sorprende, ahí no hay indignación, ahí no hay ataque, y justo ahora de pronto sí hay ataque y sí hay indignación. Entonces, sí me parece, congresista, que hay un tema de ponderación, ¿no es cierto? Señores, conocimiento del tema, ¿no? Tenemos otros temas llamen la atención a los congresistas. Abordar. Vamos a tenemos que ir a una pausa y regresamos con el siguiente tema, que son las declaraciones de Víctor Andrés García Belaúnde. Reunión con Rodolfo Orellana. Volvemos.